Nunca me hubiera imaginado estar en esta situación. Soy Clara, tengo 35 años y llevo casada con Alejandro desde hace 10. Nuestro matrimonio siempre ha sido sólido. O al menos eso creía hasta hace unos meses. Alejandro y yo hemos pasado por altibajos como cualquier otra pareja. Pero siempre hemos sido honestos el uno con el otro. O al menos, eso era lo que siempre pensé. Hace poco, las cosas empezaron a cambiar entre nosotros. Alejandro comenzó a trabajar más horas en su oficina. Y yo me encontraba sola en casa la mayor parte del tiempo. Fue entonces cuando conocí mejor a Miguel, su mejor amigo. Miguel siempre había estado presente en nuestras vidas, siendo parte de nuestras reuniones familiares y salidas con amigos. Nunca lo había visto de otra manera. Hasta que algo entre nosotros cambió. Una tarde, mientras Alejandro estaba en la oficina, Miguel pasó por nuestra casa para dejar unas herramientas que Alejandro le había prestado. Estaba sola, así que lo invité a quedarse para tomar un café. La conversación fue normal al principio. Pero luego se volvió más íntima, más personal. Hablamos de cosas que nunca antes habíamos discutido. Como nuestras inseguridades y deseos ocultos. Hubo algo en su mirada, una chispa que antes no había notado. Y que de repente me hizo sentir cosas que no debería haber sentido. Desde ese día, comencé a ver a Miguel de una manera diferente. Él también parecía buscar más excusas para pasar tiempo conmigo. Nos enviábamos mensajes más a menudo. A veces incluso mientras Alejandro estaba en la misma habitación. Era un juego peligroso. Pero la emoción de lo prohibido me atrapaba cada vez más. Pasaron unas semanas, y cada encuentro con Miguel se volvía más intenso. Comenzamos a salir a solas. Siempre con la excusa de algún favor o tarea que él debía hacer por Alejandro. Las miradas se volvieron más largas, los roces más evidentes. Sabía que estaba jugando con fuego. Pero no podía detenerme. Había algo en la forma en que Miguel me miraba. En la manera en que hablaba. Que me hacía sentir deseada de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Una noche, Alejandro decidió quedarse hasta tarde en la oficina para terminar un proyecto importante. Aproveché la oportunidad para invitar a Miguel a casa. Preparamos unas escenas juntos. Pero la tensión entre nosotros era palpable. Todo se sentía demasiado intenso. Como si ambos supiéramos que estábamos a punto de cruzar una línea que no tendría vuelta atrás. Después de la escena, nos sentamos en el sofá, muy cerca el uno del otro. Al principio, todo parecía inofensivo. Pero entonces nuestras manos se tocaron. Y fue como si una corriente eléctrica pasara entre nosotros. No pude evitarlo. Lo miré a los ojos, y antes de que pudiera detenerme, nos estábamos besando. El beso fue intenso. Lleno de deseo reprimido. Sabía que estaba mal, que estaba traicionando a Alejandro. Pero en ese momento no me importaba. Solo podía pensar en lo que sentía con Miguel. En la adrenalina de lo prohibido. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y culpa. Por un lado, no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado con Miguel. Ese beso, ese momento, se repetía una y otra vez en mi mente. Por otro lado, cada vez que miraba a Alejandro, me sentía sucia, como si estuviera viviendo una mentira. Miguel y yo seguimos viéndonos, siempre a escondidas. Alejandro seguía sin sospechar nada. Confiado en que su mejor amigo y su esposa jamás harían algo para lastimarlo. Esa confianza era lo que me dolía más. Pero al mismo tiempo no podía detenerme. El vínculo con Miguel se fortalecía con cada encuentro. Y la atracción física se volvía cada vez más difícil de ignorar. Un día, mientras Alejandro estaba en una reunión de trabajo, Miguel y yo nos encontramos en un parque cercano. Era un lugar donde solíamos pasear los tres. Pero ahora solo éramos él y yo.
compartiendo secretos y miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Fue ahí, en ese parque, donde finalmente lo admitimos en voz alta. Había algo entre nosotros que no podíamos seguir ignorando. Miguel, no sé qué estamos haciendo. Le dije, mi voz temblando de emoción y miedo al mismo tiempo. Clara, esto es una locura, respondió él. Pero no hizo ningún esfuerzo por detenerse. Nos acercamos aún más, y en ese momento supe que ya no había marcha atrás. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de emociones. Miguel y yo comenzamos a encontrarnos cada vez más frecuentemente. Y la atención entre nosotros alcanzaba su punto máximo. Sabíamos que estábamos jugando con fuego. Pero la emoción de lo prohibido era demasiado fuerte como para resistir. Una noche, mientras Alejandro se fue de viaje por trabajo, decidí invitar a Miguel a nuestra casa. El solo hecho de tenerlo allí, en el lugar donde vivía con mi marido, hacía que todo fuera aún más arriesgado. Nos sentamos en el salón, charlando como lo habíamos hecho tantas veces antes. Pero esta vez la tensión era palpable. ¿Estás segura de esto, Clara?, me preguntó Miguel, sus ojos buscando una respuesta en los míos. No respondí con palabras. En lugar de eso, me acerqué a él y lo besé. Esta vez no hubo dudas ni vacilaciones. Nos entregamos el uno al otro completamente. Como si el mundo exterior ya no existiera. Sabía que lo que estaba haciendo era una traición a Alejandro. Pero en ese momento, lo único que importaba era cómo me hacía sentir Miguel. Después de esa noche, todo cambió. Sabía que había cruzado un límite del que no habría retorno. Y aunque el sentimiento de culpa era abrumador, una parte de mí no quería detenerse. Seguimos viéndonos a escondidas, buscando cualquier oportunidad para estar juntos, sin que Alejandro lo supiera. Miguel y yo hablábamos de lo que estábamos haciendo, de lo peligroso que era, y de las consecuencias que podría tener si Alejandro llegara a enterarse. Pero a pesar de todo, ninguno de los dos estaba dispuesto a ponerle fin. Había algo entre nosotros que nos atraía como un imán. Una conexión que parecía imposible de romper. Un día, mientras estábamos en mi casa, Alejandro regresó inesperadamente de su viaje de trabajo. Estábamos en la cocina, charlando y riendo como si nada malo estuviera pasando, cuando escuché el sonido de la puerta abriéndose. El pánico me invadió. ¿Cómo íbamos a explicar que Miguel estaba allí? Solo conmigo. El sonido de la puerta abriéndose hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Miré a Miguel con los ojos muy abiertos. Y él me devolvió la mirada. Tan sorprendido como yo. Alejandro no solía volver antes de lo previsto. Pero allí estaba, en casa. Y no había forma de escapar de lo que estaba sucediendo. Miguel trató de actuar con normalidad. Pero la tensión en el ambiente era evidente. Alejandro entró a la cocina. Nos vio a ambos. Y aunque su expresión era relajada, podía sentir una pequeña duda en sus ojos. ¿Qué haces aquí, Miguel?, preguntó Alejandro con una leve sonrisa. Aunque noté un atisbo de curiosidad en su tono. Miguel, rápido en su respuesta, inventó una excusa sobre una herramienta que necesitaba devolver. Me quedé en silencio, luchando por mantener una fachada tranquila. Pero mi mente estaba a 1000 por hora. Sabía que si Alejandro sospechaba algo, no tardaría en descubrir la verdad. Ah, bueno, quédate un rato entonces, dijo Alejandro sin darle mayor importancia. Voy a ducharme, ha sido un viaje largo. En cuanto Alejandro desapareció por el pasillo, Miguel y yo intercambiamos una mirada de pánico. Sabíamos que habíamos estado jugando con fuego durante demasiado tiempo. Y que cualquier pequeño error podría costarnos todo. Esa vez,
Habíamos tenido suerte. Pero ¿por cuánto tiempo más podríamos seguir así? Después de ese incidente, las cosas entre Miguel y yo se volvieron aún más intensas. Cada encuentro se sentía como si fuera el último. Como si estuviéramos al borde de ser descubiertos. En cualquier momento. Pero a pesar del riesgo, no podíamos dejar de vernos. La culpa comenzaba a desgarrarme por dentro. Cada vez que veía a Alejandro, me dolía saber lo que estaba haciendo a sus espaldas. Pero al mismo tiempo no podía detenerme. Había algo en Miguel que despertaba en mí. Una pasión que hacía tiempo no sentía. Una tarde, después de un día especialmente complicado, Alejandro me invitó a cenar fuera. Sabía que estaba intentando acercarse a mí. Reconectar después de tanto tiempo de distancia. Y yo quería hacerlo. De verdad quería salvar nuestro matrimonio. Mientras cenábamos, me esforzaba en sonreír y en hacer que todo pareciera normal. Pero no podía dejar de pensar en Miguel. Te noto distraída, Clara. ¿Estás bien? Me preguntó Alejandro, su voz llena de preocupación. Sí, solo he tenido un día largo. Mentí, tratando de ocultar la tormenta de emociones que sentía por dentro. Pero Alejandro no parecía convencido. Me miraba con esos ojos que siempre habían sido tan comprensivos, tan amables. Y eso solo hacía que mi culpa se incrementara aún más. Las cosas finalmente alcanzaron un punto de quiebre. Una tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión de trabajo, Miguel y yo nos encontramos nuevamente en mi casa. No podíamos seguir resistiendo lo que sentíamos. Pero al mismo tiempo sabíamos que esto no podía durar mucho más. Ese no puede ser nuestro futuro. Me dijo Miguel con una voz cargada de tristeza. Estamos jugando con algo que tarde o temprano va a explotar. Sabía que tenía razón. Vivir en esta mentira no era sostenible. Pero la idea de dejarlo me dolía profundamente. Habíamos construido algo, aunque fuera en las sombras, que no quería perder. ¿Y qué hacemos, Miguel? No puedo simplemente detenerlo. No puedo fingir que no siento lo que siento por ti. Le respondí con las lágrimas asomando en mis ojos. Miguel se acercó y me tomó de las manos. Yo tampoco quiero perderte, Clara. Pero esto va a acabar mal si no lo detenemos ahora. En ese momento, supe que teníamos que tomar una decisión. O seguíamos con esta relación secreta hasta que todo explotara. O poníamos un punto final antes de que el daño fuera irreparable. Pero esa decisión no era fácil de tomar. Esa tarde, Miguel y yo decidimos poner fin a nuestra relación. Sabíamos que no había otra salida. No podíamos seguir traicionando a Alejandro. Y tampoco podíamos seguir viviendo con la culpa que nos estaba consumiendo. Nos despedimos con un beso, sabiendo que sería el último. Fue un momento desgarrador, pero necesario. Mientras veía a Miguel salir de mi casa, sentí como si una parte de mí se fuera con él. El vacío que dejó en mi corazón era inmenso. Pero al mismo tiempo sabía que era lo correcto. Los días siguientes fueron difíciles. Miguel dejó de frecuentar nuestra casa. Y aunque Alejandro notó su ausencia, no hizo preguntas. Yo trataba de reconstruir lo que quedaba de mi matrimonio. Aunque cada vez que miraba a Alejandro, el peso de mi traición me ahogaba. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad. Que no podía seguir viviendo con este secreto. Y aunque no sabía cómo ni cuándo, sentía que el momento en el que todo saldría a la luz estaba cerca. El vacío que Miguel dejó en mi vida era algo con lo que tenía que aprender a vivir. Cada día sin él era una lucha interna. Aunque sabía que habíamos tomado la decisión correcta. No podía dejar de pensar en él. Sin embargo, el sentimiento de culpa hacia Alejandro seguía pesando más y más sobre mis hombros. Unos días después, mientras Alejandro y yo cenábamos en casa,
Me di cuenta de que no podía seguir ocultando la verdad por más tiempo. La atención entre nosotros era palpable. Y no podía evitar pensar que él ya sospechaba algo. Estaba cansada de vivir una doble vida. De mentirle a la persona con la que había compartido tantos años. Clara, estás muy callada últimamente. Dijo Alejandro mirándome fijamente. Sé que algo no está bien. No tienes que decírmelo si no quieres, pero lo siento. Sentí un nudo en la garganta. Su sinceridad, su preocupación genuina. Me desgarraban por dentro. No podía seguir callada. Pero al mismo tiempo tenía miedo de las consecuencias de lo que estaba a punto de decir. Hay algo que necesitas saber. Empecé, mi voz temblando. Alejandro frunció el ceño, claramente preocupado por lo que vendría a continuación. No sé cómo decírtelo, pero no puedo seguir viviendo con esta mentira. Me armé de valor y le confesé todo. Le hablé de cómo las cosas habían cambiado entre Miguel y yo. De cómo cruzamos esa línea que nunca debió ser cruzada. Le conté sobre nuestra relación secreta. Y cómo había llegado a su fin hacía solo unos días. La reacción de Alejandro fue devastadora. Primero se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos, llenos de incredulidad y dolor, me miraban como si no pudiera reconocerme. Sentí como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos mientras esperaba su respuesta. Miguel, mi mejor amigo, su voz era baja, casi inaudible. Pero llena de una mezcla de ira y traición. ¿Cómo pudiste, Clara? ¿Cómo pudiste hacerme esto? No tenía palabras para responder. Todo lo que podía hacer era sentir el peso de mi propia culpa. Lo había traicionado de la peor manera posible. No solo como esposa, sino también como amiga. Había roto su confianza en mí y en Miguel. Necesito salir de aquí, dijo finalmente. Levantándose de la mesa con una mirada de absoluto desprecio. No puedo mirarte ahora mismo. Lo vi salir de la casa sin decir una palabra más. Quería detenerlo, suplicarle que me perdonara. Pero sabía que en ese momento no había nada que pudiera hacer. El daño estaba hecho y la gravedad de mis acciones. Estaba a punto de destruir todo lo que habíamos construido juntos. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Alejandro no regresó a casa esa noche ni las noches siguientes. Sabía que estaba con amigos, buscando consuelo lejos de mí. Intenté llamarlo, mandarle mensajes, pero no hubo respuesta. Estaba completamente sola, enfrentando las consecuencias de mis actos. Miguel también me había enviado algunos mensajes. Pero no tenía la fuerza para responderle. Habíamos tomado la decisión de terminar nuestra relación. Pero ahora sentía que había perdido no solo a mi esposo, sino también a la persona que, de alguna manera, me había hecho sentir viva nuevamente. Finalmente, Alejandro volvió a casa una semana después. Su rostro estaba marcado por el cansancio y el dolor. Se sentó frente a mí y supe que había llegado el momento de enfrentar la realidad. Clara, he estado pensando en todo lo que ha pasado. Comenzó, su voz llena de tristeza. No sé si puedo perdonarte. No sé si nuestra relación puede seguir después de esto. Asentí, sin poder decir nada. Sabía que él tenía todo el derecho de sentirse así. Lo había herido de una manera que ni siquiera podía empezar a imaginar. Pero también sé que te amo y que no quiero tomar una decisión precipitada. Continuó mirándome a los ojos. Necesito tiempo y creo que tú también lo necesitas. Decidimos darnos un tiempo. Alejandro se mudó temporalmente con un amigo y yo me quedé sola en casa, tratando de recomponer los pedazos de mi vida. No sabía si nuestro matrimonio sobreviviría a esta prueba, pero estaba dispuesta a hacer todo lo posible para intentar salvarlo. Miguel, por su parte, también decidió distanciarse. Después de todo lo que había pasado, ninguno de los dos podía seguir con lo que habíamos tenido. Había sido una relación intensa,
pero insostenible. Ahora ambos teníamos que lidiar con las consecuencias de nuestras decisiones. Pasaron los meses y aunque Alejandro y yo seguíamos en contacto, las cosas entre nosotros nunca volvieron a ser las mismas. Habíamos perdido algo irreemplazable, la confianza mutua. Sin embargo, con el tiempo, empezamos a hablar más abiertamente, intentando sanar las heridas que habíamos causado. Un año después, Alejandro y yo decidimos que era hora de tomar una decisión definitiva. Aunque habíamos intentado reconstruir nuestra relación, sabíamos que algo fundamental se había roto. El dolor de la traición era algo que ninguno de los dos podía olvidar completamente. Creo que lo mejor para ambos es que sigamos caminos separados, me dijo, con una tristeza en sus ojos que reflejaba la mía. Asentí, sabiendo que tenía razón. Nos habíamos amado profundamente. Pero nuestras vidas habían tomado caminos diferentes y era hora de aceptarlo. Nos despedimos con un abrazo, reconociendo que aunque nuestro matrimonio había terminado, siempre guardaríamos el cariño que alguna vez sentimos el uno por el otro. Ahora, con el tiempo, miro hacia atrás y veo todo lo que perdí por una aventura prohibida. He aprendido que las decisiones que tomamos en momentos de debilidad pueden tener consecuencias que cambian nuestras vidas para siempre. Miguel y yo nunca volvimos a hablar y Alejandro rehizo su vida con el tiempo. Yo, por mi parte, sigo lidiando con el peso de mis errores, tratando de encontrar una forma de perdonarme a mí misma. La vida sigue, pero las cicatrices de mis acciones siempre estarán presentes, recordándome que el amor, la confianza y la honestidad son cosas que no deben tomarse a la ligera. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.